Muy buenas noches. Hoy es una tertulia muy guapa, nueva. Una tertulia más de la grada. A mi izquierda, Carlos Rodríguez. Ya es habitual, Buenas noches. Muy bien. Después tenemos, iba a venir hoy Sabino. Me llamó que no pudo venir y entonces tuvo la gentileza de buscar un niño que es en el Real Oviedo, es secretario general de la Junta Directiva. ¿Es así? Secretario del Consejo de Administración. Secretario del Consejo de Administración. Bueno, un poco más mejor espabilado, que como yo decía directivo y tal. Pero muy bien, me parece muy bien. Un chaval joven y todo lo que sea a favor del Oviedo, está perfecto. Tú como estás ahí metido, pues yo lo veo perfectamente. Quiero decir que Antonio Mijares, muchas gracias por haber venido. Buenas noches y te agradezco la invitación. Y después tenemos aquí a Juan Carlos Cárcava. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas noches. Poco más, más bien noches, que aunque la claridad sea de la luz. La claridad la tenemos bien, pero es de la luz. Muy agradecido por venir, porque además fuiste un hombre que de encima en el Real Oviedo fuiste de todo el fútbol, de todos, la mayoría de los equipos estamos agradecidos. Yo por lo que a mí me atañe en los equipos fuiste maravilloso. Y después en el fútbol regional, pues con Coyoto, con tal, y en el Real Oviedo, pues siempre cooperando y ayudando, ¿vale? Bueno, por lo demás, estoy contento de teneros aquí. Vamos a empezar la tertulia, a ver si un poco descafeinado o algo, cambia esto, porque yo sigo hablando de los árbitros, que vamos a hablar un poco después, pero no mejor ni en broma. Y después, bueno, vamos a empezar por el Barcelona, por Madrid, que después tenemos en Liga, a ver lo que están haciendo. ¿Y tú qué opinas? Tú primero, empieza. Yo soy el más joven. ¿Qué te parece el Madrid de Barcelona? En buen lío me metiste, Eduardo. Yo la verdad que este año casi no sigo la primera división. Para mí pues entonces, no pasa nada, el fútbol este negocio sí que está descafeinado. Venga, súbelo tú. Bueno, pues Gemen, tenemos una semana muy esperada por todos. Tenemos la Copa. Tenemos un Madrid supuestamente en forma y un Barcelona también. Tenemos ahí una competición de máximos goleadores extraordinaria entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y que tenemos una semana pues esperada por todos los aficionados, Geme. Todos nos gusta un Madrid-Barcelona y todos nos gusta que lleguen en forma. Decíamos el otro día en la tertulia que hay ciertos jugadores que no merecen jugar en el Madrid. Vamos a ver si merecen o no merecen, porque van a tener oportunidad todos, ¿no? Desde el portero, gente de atrás y expectantes un poquitín porque el partido, bueno, pues sea un partidazo que todos lo esperamos, ¿no? Bueno, yo lo dije, yo digo que pueden jugar todos. Tú ya sabes que yo, exceptuando a 2 o 3 o muy pocos jugadores, a mí el resto es igual. Es decir, todos los jugadores de primera los tiro yo a un río y no suben para arriba, muy pocos suben, ¿vale? Es decir, de todos los equipos de primera hablo, no me voy a agachar, de todos. De cualquier jugador de primera, fuera de los Iniesta, de Xavi, Ronaldo, Messi y esos tal, los demás, si los tienes al pozo, no flota ninguno. Otro que salga. Y la gente se vuelve loca, se enfada. ¿Tú a quién pondrías de portero? ¿A quién portero? Del Madrid. Ahora en este caso del portero del Madrid, ¿a quién pondría yo? ¿Tú a quién pondrías? Pues al que puso ayer, joder. Al que puso ayer. Así, chaval, que lo ponga, que me da. Cuando salió Víctor Valdés... Pero había que fichar portero. ¿Para qué? Digo, el portero que ficharon, a lesionarse Casillas. Pero si el portero que fichó... ¿Tú hubieses subido a alguien? Que voy a subir, subo del Castilla. Del CEO, de ¿Tú subes el del Castilla o fichas como ficharon? Sí. ¿Tú subes a alguien? Sin lugar a dudas, sí. Vale. No, yo no tengo por qué fichar y además me demuestra, por ejemplo, sí que ficharon del Sevilla, estaba hasta de suplente, y de suplente con 2 entrenadores que pasaron por ahí, y con este no juega y con el otro tampoco juega. Con Mitchell no jugaba y con Meri no jugaba. Y un rollo eso. En la vida hay 4 superdotados, 4 que son diferentes, que se ven. Tú ves jugar a Iniesta y hostia, paga, chapó. Tú, Juan Carlos,
¿Tú eres del Barcelona? ¿O siempre...? Yo soy del Barcelona. A mí me gusta el fútbol por encima de todo. Yo, primeramente, me gustaría hacer una puntualización y que tuviésemos un pequeño recuerdo de algo tan fresco como el Campeonato del Mundo que estamos todavía celebrando de nuestro balonmano español, que creo que es algo que todos los españoles debemos de sentirnos orgullosos, y que en cualquier tertulia del deporte, sobre todo en estos días tan próximos a la celebración de ayer, debe de quedar manifiesto. Después de eso, como comentabais, sí, efectivamente empieza una semana que entra con demasiado calor, con demasiada fuerza, con mucho ímpetu, porque hay mañana un partido vital para el devenir de dos clubes, principalmente, y no es hacer leña de árbol caído, principalmente para el Madrid. Yo creo que se juega mucho más que el Barcelona, puesto que en la parte de lo que es el campeonato nacional de Liga lo tiene bastante complicado. Y a priori la Copa es uno de los acicates que pueda darle chance, darle un pequeño chance. Si no van a echarlo. Bueno, van a echarlo por malo que llegue. El echarlo o no echar en un equipo tan grande como pueda ser el Madrid y el Barcelona, yo creo que es súper complicado el llevar las riendas de un vestuario. O sea, hay muchísima gente allí metida, con veteranía, con muchísima fuerza, con muchísimo poder, y la unión del vestuario en muchos momentos, en muchísimos equipos, degradó, mandó a la calle a grandísimos entrenadores. El partido de mañana, como digo, yo creo que es un partido súper especial para las dos aficiones. Se va a jugar en el Camp Nou, donde está... En Madrid primero. ¿Se juega en Madrid primero? Sí, Perdón, yo creí que se juega en... Bueno, pues si se juega en Madrid con un problema igual que si fuera en el Bernabéu, igual que si fuera en el Camp Nou, perdón. El problema de la portería. Los dos tienen un problema serio en la portería. Uno, porque Valdés anunció hace poco que no quería seguir en el Camp Nou, y el Madrid porque, bueno, pues uno, no sé si el capricho o la realidad o la certeza de... Pero quien marcha. Bueno, yo creo que ha pasado unos años, que le ha dado al Barcelona muchísimos triunfos, que tiene 32 años y que pasa una etapa, ¿no? Y respecto al tema del Madrid, bueno, pero ahondando un poquitín en el tema. En el tema de Víctor Valdés, yo creo que puede ser, el entrenador pedía que entendiéramos su decisión, y entender, muy difícil entenderla. O sea, podemos respetarla como él pidió. Pidió respeto y pidió entendimiento. No, entendimiento respeto, por supuesto. Entendimiento imposible. Es prácticamente imposible, porque imposible. Yo creo que todo barcelonista quiere y pretende que él termine y cuelgue allí las botas. Pero que tú como persona, como portero, juegues en el equipo supuestamente mejor del mundo, al menos en los últimos años, sin hablar de historias, en los últimos años. Que tú te quieras marchar del mejor equipo... no es entendible. Puede estar todo el año que queda de contrato intentando explicárnoslo, que no lo vamos a entender. Bueno, respetable sí, pero querer marchar de ahí no sé, tienes miedo. Un jugador no quiere estar y se marcha. Eso por supuesto. Pero no estoy de acuerdo contigo, Cárcava. Yo no estoy de acuerdo contigo en que me vengas diciendo que, mira, los chavales en el fútbol, y tú lo sabes, porque tú tuviste equipos, tuviste todo. Mira, los chavales son esas personas son los niños cuando son jóvenes. No hay ninguno malo, ninguno. Cuando se echen a los entrenadores, los echa una junta posiblemente de directivos, posiblemente, tú sabes que los presidentes es el hombre de los perros, el que manda, pero que no tiene ni puta idea, eso está claro. Y se permite el lujo de decir, ha hecho al entrenador y hecho a echar a todos, a Dios y sumar, echen, con el cuento de quedar ellos. Pues esos presidentes no son como tú.
poniendo, dando, regalando, toma. ¿Qué necesitas esto? Y esto nada más que son para presumir. Entonces llegan en el momento y echen a quien sea, como sea y a la hora que sea. Y no se esconden para nada, pero porque están mal dirigidos. ¿Qué afición llega? ¿Qué es eso de las aficiones? ¿Por qué hay que hacer caso a la afición? Las aficiones, y mentira, en el fútbol no hay ahora aficionados, ¿no? Son de 3 o 4 privilegiados, 3 o 4 equipos privilegiados en el mundo, con el dinero que se levantan de los demás, Pedro, porque tú llegues a repartir lo de la federación y es todo para Madrid y para Barcelona, y para los demás probes, nada, caca de la vaca, vete por ahí, chaval, ¿qué cojones vienes aquí a por perros? No dan un duro a nadie. Bueno, pero independientemente de eso, de que los presidentes tengan su poder y tengan la decisión final de cargarse a un entrenador, poner otro, quitarlo, quedándose ellos, sí es cierto que el vestuario dice y manda mucho, y un equipo en el que haya una unión en el vestuario y los jugadores tengan fuerza, pueden llegar a desestabilizar. Pueden llegar, pero nunca llegan. En un momento determinado la seguridad de un entrenador. De todas las maneras, yo creo que fue evidente en el caso del Real Madrid, cuando Mourinho tomó la decisión de quitar a Iker Casillas, que era intocable y que era el mejor portero y es el mejor portero del mundo, y en un momento determinado él tomó la decisión de cambiarlo y de poner al chaval que a mí me merece todos los respetos y creo que tiene también el derecho de vestir la camiseta y de jugar y de tener minutos, el vestuario de alguna manera discrepó con el entrenador, y eso hizo saltar una pequeña granada, por ponerlo en el argot explosivo, entre afición, directiva, jugadores. Pero ¿sabes lo que pasa, Cárcava? Que tú cuando alguien sustituye a un compañero, normalmente lo sustituye porque tú estás bajo y él está mejor. Y tú sabes perfectamente cuándo te van a sentar, cómo estás, ¿no? Entonces, un vestuario es muy difícil que entienda que Adam pudiese estar mejor que el titular. Entonces, lo que hiciste de mano ya matar al chaval. Porque el chaval, si entras por una lesión, entras de forma diferente. Si entras porque estás entrenando muy bien, pues vale. Pero cuando entras y tú mismo no estás convencido que eres mejor que el titular, lo que hicieron fue tirarte a los leones, que fue lo que pasó a este chaval, ¿no? Por supuesto. Porque no tiene idea. Lo hizo por dar un nuevo gesto de aunque él cree que ya el amo, que lo sabe todo. Claro, otro más, evidentemente. Eso sí que es bueno en el fútbol. Otro más. O pegar un golpe de mano en cualquier momento. Ahora en el Oviedo, esos chavales que trajo, pues es una impresión buena para el público, para la gente. Coño, el Oviedo, joder, de puta madre. Eso es muy bueno. Aunque el jugador después no sea todo lo bueno que se necesita. Mejor, ¿no? Claro. Y eso ya es lo que en el fútbol llega. Yo creo que sí, Paisano se equivoca. ¿Tú, Antonio, ahí fichas portero o no fichas portero? Mira, además justo ahora mismo, en este caso, a nosotros nos pasó una situación no igual, pero muy similar con Orlando Quintana, que es un grande y por que tanto fue una los pena. Grandes le pasa al Madrid, le pasa al Madrid, le pasa al Oviedo. Claro, yo en este caso creo que me parece prudente el fichar otro portero, porque si realmente el entrenador no está convencido de darle la alternativa al portero del Castilla, y además ya venimos oyendo hablar en el Madrid que siempre están con ese tema, si Casillas es un portero reflejo, si hace falta más un portero alto, que vaya bien a las salidas, estas cosas. Yo estoy de eso. Yo estoy de acuerdo en que lo hayan fichado, y realmente ni me va ni me viene, pero por ejemplo en nuestra situación, ¿por qué estoy de acuerdo? Porque es una lesión de 3 meses. Y 3 meses son muchos meses para competir con un solo portero y sin tener confianza en el segundo, en el que pueda subir de la cantera. En nuestro caso, Orlando, parece que la lesión es de 1 mes. Bueno, pues lógicamente aguantas, a las convocatorias subiremos a Marcos en principio, no sé a qué portero le tocará, y se puede aguantar durante 1 mes, son 4 partidos, pero el Madrid 3 meses, con Copa, con Champions, con Liga. El Madrid se juega la Liga, el Madrid el trozo que tiene de Liga, el Oviedo lo tiene supuestamente bien enfocado. El Oviedo no tiene problema en principio, pero el Madrid son muchos partidos en 3 meses. No tiene ningún principio, porque cualquier portero de eso es como el que trajo del Villarreal o que era de Sevilla, igual, un portero corriente. Si los porteros pueden fallar en una jugada, si esa jugada ya es clave para un partido, se jodió.
Pero si no llega una jugada que no decide el partido, no pasa nada, ¿entiendes? Lo que la gente, cuando lo pone, si lo ve la gente, porque es que sabe la gente de fútbol. La gente de fútbol no sabe nada, joder. Son unos aficionados, forofos y en punto, no hay más. Saben, que lo digo siempre, saben los del fútbol de abajo. Los 100 que van a todos los campos, que son fieles a ver el Uni, a ver el este o el otro, los 7.000, 8.000 del Oviedo. No esos que van a ir el día de las fiestas, el día que el Oviedo juegue la Liga, esos 6.000 más que van, esos son de romería. Yo te decía, Geme, que el otro día decía Nacho Villa que había una serie de gente que no tenía nivel para jugar en ese equipo, ¿no? Que creo que es el momento de reivindicarse y de decir que ahí están y que tienen una eliminatoria. ¿Quién lo decía? Nacho Villa, el lunes pasado nos decía que había mucha gente en el Madrid que no tenía nivel para jugar ahí. Sí, bueno, pero Nacho, que vamos a ver si le dan Nacho, la razón o si evidentemente compiten dignamente. Yo que estaba equivocado. Si lo dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo. Mira, ayer vi un partido yo jugar. El Castilla contra el Barcelona B. Y ahí hay dos jugadores que los veo yo. Lo que yo veo yo, Tararí que te vi. Ayer no jugó Exígese, que es un jugador impresionante. Y hay un chaval, un niño que juega de lateral, ayer jugó de interior, ¿no? Por la banda derecha. El Chihuahua es un jugador del Castilla, pero de primera línea, que tiene puesto mucho mejor que Arbeloa y que cualquiera. Sí, cualquier momento dado puede quitar a cualquier jugador que juegue por la banda derecha o que juegue, sostiéndose en Madrid. Tiene una super cantera. Lo que no tiene ya un superentrenador que valore lo de abajo, que no quiere valorar. Punto. Sí, porque ahora, sobre todo en la Liga, tenía un buen momento para apostar por algunos de ellos, ¿no? Tú sabes que decía el otro día el presidente del Madrid, claro. Sí, porque tiene perros, bueno, los valores del Madrid, mira. Metióse con Preciado para descanso, metióse con el entrenador de Barcelona, metióse con la Liga Española, métese con los árbitros españoles, métese con los propios jugadores de él, desprestigia a todos. ¿Sabes por qué? Y después no sacan jugador, porque no saca un pijo de nada, de punto. Bueno, vamos a pasar a la Copa. ¿Quién va a ganar el partido? Pues tú puedes, Antonio, casi diría que iba a quedar abierto la eliminatoria, seguramente. Hombre, a dos partidos. Pero yo opto por un empate a goles, a un gol, 2 goles. Pero para mí que va a quedar abierta la eliminatoria todavía. Hombre, cerrar una eliminatoria Madrid-Barcelona no es sencillo, ¿no? Además, Mourinho es un hombre, yo recuerdo que hace unos años, cuando salías a Europa, solo valía un 2-0 un 3-0. Y ahora inauguró la historia de lo único que vale es que no te hagan gol. Es decir, le valen los 0-0, le vale... Es una cosa muy... Sí, pero nunca se había visto, ¿eh? Nunca se había visto... Barça este año es complicado que no te hagan gol. Un equipo tan grande como el Madrid tiene que ir a ganar a todos los lados. Que si yo lo que antes estábamos hablando de cuando estábamos afuera hablando de lo Oviedo, tiene que ser superior. Pues tú vas a cualquier campo por ahí y hay 200, 300 personas. Joder, en el Oviedo son 8.000, ¿eh? Eso cuenta. Y en este caso, pues más a favor. Yo creo que a mí me gustaría que el Madrid fuese el vencedor. Pero como juega el Barcelona, chicos, pues... Pero hay que ver que también una cosa, que últimamente el Madrid está haciendo un fútbol de ataque, un fútbol de velocidad que hace muchos años que no se ve. El Barcelona es más de rondo, de toque, de jugar al hueco, de jugar al espacio, de apoyos. El Madrid es coger la pelota y en 2 toques con las puntas de velocidad que tiene se planta arriba con tres hombres frente al equipo contrario. Con hombres con una calidad como Cristiano o como Di María, con un hombre que toca el balón y que busca los huecos como Özil, que creo que es de los buenos centrocampistas que hay ahora mismo en el fútbol español.
Y luego tiene un centro del campo que está consolidado. El Xabi Alonso creo que es un hombre que sabe estar y que... Tiene buen equipo, el Madrid para mí tiene buen equipo. Hay jugadores que como comentabais antes, o como decía esta persona que vino el lunes pasado, no están para jugar en Madrid. Yo considero que Carballo no es un jugador del Madrid y que el Concentrao no es un jugador para el Madrid, como esos los hay en Segunda B en muchos equipos. Pero sin embargo el Madrid tiene ahora mismo un desarrollo de fútbol de ataque que es mucho más agresivo. Unos jugadores individuales rápidos. Exactamente, es mucho más agresivo ese fútbol que el que hace el Barcelona. Cuando cogen el bloque del Barcelona, que va a empezar a tocar y a jugar, y aquí estamos nosotros, pues... Bueno, pero eso está ocurriendo en los últimos partidos Madrid-Barcelona. Eso ocurre, el toque del Barcelona ocurre cuando cansa el Madrid. Y hasta que cansa el Madrid si sale por ellos como está saliendo últimamente arriba, lo mismo que con la selección española, cuando Paraguay y Chile nos salieron a buscar muy arriba, si aguantan el tiempo que aguantes, te cuesta una barbaridad, ¿eh? Y como cojas ventaja, luego cuesta mucho, ¿eh? Vas a venir aquí muchas veces, el partido del año pasado de la cuesta Copa mucho. El partido del año pasado de cuando la Copa, salen a buscar arriba de la Copa de la Liga pasó esto. O sea, en la primera parte el Madrid no le metió 5 porque Dios no quiso, porque tuvo el santo de cara el Barcelona y no fue así, pero vamos, le podía haber encasquillado media docena de ellos tranquilamente. Yo opino como Cárcava que si sales a por ellos arriba, haces gol, te echas luego atrás y sales rápido como sale el Madrid, ojo con el Madrid, que es un enorme equipo, con el hándicap de los porteros, ¿no? Que el Barça no te va a jugar con Valdés, te va a jugar con Pinto, en teoría un portero más asequible, sí. ¿no? No obstante el del Madrid, yo creo que tiene sus ojos, tiene mucha presión, más que evidentemente la del Barcelona, ¿no? Del Barcelona. Ellos individualmente son unos jugadores maravillosos, pero en conjunto, lo que lleva el conjunto en sí, hay una diferencia enorme del Barcelona. Juega mejor, toca la pelota, la aguanta, cuando puede, cuando no tiene mucha gente muy cerca. No. Intentarlo lo intentan siempre. Siempre, nada más que se equivoca cuando se equivoca el entrenador. Cuando el entrenador juega como ayer, jugó con 3 puntas, Messi, 2 más, ahí vienen los fallos del Barcelona. Fíjate en eso, ¿entiendes? Porque dar descanso en el fútbol es una mentira, es una trampa total. Y sobre todo cuando se juega con la calidad que juegan los del Barcelona, que esos es que ni corren, toquen top. Nada más que 3 pasinos de marca, apoyo, de marca, apoyo, y van avanzando como las hormigas, pum, hasta comer al contrario, punto. Nada más. No hay esfuerzo de una carrera de 30 metros, ni hay un barro. Bueno, a propósito del barro, hombre, joder, ahora vamos a empezar con lo mejor, voy a empezar con el Oviedo, puesto que está aquí, y con la satisfacción que lleva el Oviedo tan grande, a propósito del barro, hombre, claro. ¿Qué pasa con el campo del Real Oviedo, hombre? ¿Qué vamos a hacer con estas trombas, Con esos trombas, no. Tenemos un lío tremendo ahí. ¿Qué es lo que hace el Ayuntamiento de Oviedo? ¿No hay el campo del Ayuntamiento de Oviedo? Pero hay que tener en cuenta también, Eduardo, que el momento por el que está pasando la ciudad de Oviedo, como el resto del país, hace que para el ayuntamiento sea complicado vender, que se va a gastar X cantidad de dinero, que es mucha, la cantidad de dinero que se necesita para reparar ese campo y que esté en condiciones aceptables, ¿eh? Claro. Es mucho. ¿Y cómo se lo vendes eso al ciudadano? Es el problema que tenemos. Pero es que el problema es que quien lo diseñó, con todos los respetos para él, no sabía que era para jugar al fútbol. Sí. Porque ese problema lo tiene desde el 2001, desde el primer año que lo vio para allí. Desde el principio, está claro. El otro día... Y no sé si se le exigió algo o no se lo exigió, pero vamos, ese campo tiene el mismo problema. El antiguo Tartier en el 82, cuando se hizo, tuvo un problema muy parecido. Que, por cierto, ese año el Oviedo, además, no perdió partido en casa, porque era todo barro. Claro. Pero no lo sé. El otro día... No debieron de explicar que era para jugar al fútbol, el hombre que lo hizo. Está mal hecho, eso está claro que está mal hecho de raíz. El otro día solicitamos un informe a una empresa especialista en campos de fútbol, y el problema que nos decían era el drenaje. Bueno, eso parece que ya lo sabemos todos, pero el drenaje ya no de la primera etapa, sino del fondo. En el fondo se supone que hay una base de arena. Esa arena debería de ser de tipo sílice o alguna cosa de estas que drene bien, y al final lo que hay es arena de escombrera
que lo que se ha hecho es se ha compactado y cuando el agua llega a ese nivel vuelve para arriba. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir también con relación al ayuntamiento? Hostia. ¿Y dónde está la opción? Los políticos. ¿Y la opción se valora a lo mejor? ¿Y la opción de poner un sintético? Estamos locos con las opciones, pero en todo caso, incluso esta de poner el sintético, que realmente no se ha planteado con seriedad, porque no nos podemos creer que en Asturias, en el Carlos Tartiere, se juegue con un césped sintético. Parece algo increíble y no creo que llegue a pasar, pero bueno. Lo hay en todo el municipio y hasta todo el mundo encantado con él. Pero estamos hablando de un campo de 30.000 personas en el que se supone que aspiramos a jugar en primera división. Si ponemos un sintético ahora, a lo mejor nos estamos poniendo ya trabas para el futuro. Realmente, lo que se va a intentar hacer ahora, convenciendo al ayuntamiento, es poco a poco, porque son los medios que hay ahora mismo y es la única manera en la que podemos trabajar. ¿Tú a quién empezar defiendes, al ayuntamiento o al Oviedo? Yo defiendo al Oviedo, pero hay que tener claro que no siempre puedes exigir inversión. Pero atiendo una cosa, Antonio. Yo creo que no es malo que el futbolista de abajo empiece a jugar en el Tartiere, ¿no? No es malo, porque es el último objetivo. ¿No sería bueno un sintético en el cual ciertos equipos, los últimos de la primera, de la cantera, en lugar de jugar en el Requesón, en lugar de bajar hasta allí, también pudiesen jugar en el Tartiere? Porque mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que dijo Luis Aragonés cuando salió del Oviedo? Dijo que, ojo con el campo, cuando cambiéis de campo, que no tenéis referencias, que todos los equipos que cambian de campo lo pasan mal. Sufren, sí. Y viste lo que nos pasó, donde acabamos, después de una primera vuelta muy aceptable, acabamos donde acabamos y mira, el resto de la historia, ahí estamos. No es bueno que el futbolista de abajo, el futbolista del Vetusta, el futbolista que en un momento dado pueda subir al primer equipo, también esté habituado y tenga las referencias de ese campo. Y eso no lo puedes conseguir con pero 2 veces al mes y que estemos con lo de ayer. Sí, está claro que no te falta razón, Carlos, en lo que dices de que sería muy apropiado que todos pudieran tener opción de tocar alguna vez al año el campo del primer equipo, claro que sí. Pero ¿a las canteras del Oviedo? El filial, ¿por qué no va a jugar el juvenil en algún partido importante de División de Honor? Pues oye, claro que es una cosa muy bonita, pero lamentablemente la situación es la que es. Y lo que hay que plantearse es, primero, ¿cuál es la solución más aceptable? Porque eso tampoco ahora mismo no vamos a encontrar la solución definitiva. Eso yo creo que debemos de tenerlo todos bastante claro. No tenemos medios para conseguirlo en este momento. Pero si el Oviedo tiene que tener algún medio. Yo estoy hablando del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que dejarle al Real Oviedo. Nuestra labor, Eduardo, es intentar convencer al ayuntamiento con propuestas razonables. Y ahora mismo lo razonable solo entra desde un punto de vista casi económico. ¿Y qué es? Pues ahora mismo de lo que se habla es de pinchar todo el campo hasta esta última capa que os decía antes de arena para intentar conseguir un mayor drenaje. Luego, resembrar y estar durante un periodo hasta final de temporada con abonos, con tratamientos. Yo la verdad tampoco sé de estas cosas, yo soy abogado. No obstante, Antonio, vamos a hacer una pregunta a Cárcava. Viendo cómo va el año, ¿el campo nos beneficia o nos perjudica? Una pregunta retorcida. Viendo que nos han hecho, ¿cuántos? ¿2 goles en casa? 2 goles. Vale, ganamos ayer 4-0. ¿Nos está beneficiando, nos está perjudicando? Yo creo que el campo al final a nosotros como equipo norteño nos beneficia. Pero tenemos que tener en cuenta, yo creo que tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Que el campo tiene un drenaje malo desde que se hizo el estadio, eso es evidente. Que la solución es levantar y poner otro césped, también es evidente. Yo creo que no es el Carlos Tartiere un campo para ser sintético, por muchísimas razones. Primero, por la categoría del Real Oviedo, porque estamos queriendo poner un equipo en segunda división este año. Pero ahí me pierdo. Y sería, ¿Baja la categoría del Oviedo por tener un césped sintético? Es que no hay ningún campo en segunda división, que sea sintético. Y evidentemente es hoy por hoy. En segunda debe haber alguno ya. No, ninguno. Pero, y eso lo tienen que decir los técnicos, y no yo que soy totalmente profano en esta materia. Pero no hay césped
que más proliferen lesiones que el sintético. Eso fue la primera. Sigue siendo lo que más quema, lo que más machaca y lo que más degrada al jugador. En la primera generación. Bueno, segunda parte, yo creo que es más caro. Es mucho más caro hacer un campo sintético en el Carlos Tartiere nuevo. Ahora, hacerlo sintético que levantarlo y hacerlo de nuevo con un césped como se le hizo al Málaga. Yo creo que saldría similar. O como le hizo, exactamente. La problemática de todo esto es que le estamos exigiendo, como dice el Geme, le queremos exigir a los políticos que solucionen este problema. Y evidentemente esto lo tiene que solucionar el Ayuntamiento de Oviedo, que es el propietario de las instalaciones. Pero hay cosas, para mí, y estamos en una tertulia futbolística, creo que hay cosas muchísimo más importantes en Oviedo y en Asturias, pero principalmente en Oviedo, a solventar y a solucionar, que gastar ese dineral en hacer ahora mismo y a estas alturas un campo o sintético o con una solución para llegar a finalizar la temporada. Si me permitís, además, precisamente justo al hilo de lo que acabas de decir, nosotros estamos a la espera de los terrenos de la Pixarra, que no sé si los habéis visto, pero son unos campos espectaculares para la práctica del fútbol. Hay un problema con la electricidad, con la instalación de la electricidad, creo que es, y estamos a la espera de que el ayuntamiento simplemente consiga el boletín de enganche de la electricidad para poder hacer uso del campo. Y llevamos desde el 22 de julio solicitándolo al ayuntamiento y esperando, rezando, para que nos lo consigan. Y para nosotros es bastante más prioritario ese tema, porque en ese tema allí van a acabar jugando las categorías inferiores, van a entrenar los chavales en el propio municipio de Oviedo, no van a tener que desplazarse hasta Llanera en autobús con todo lo que ello supone y con el ahorro también que va a suponer para el club, porque tema agua, electricidad, estas cosas siempre estarían mantenidas por parte del ayuntamiento. Oye, nosotros estamos más interesados en este momento en que se nos adecúe la Pixarra que en plantear una obra de millones de euros, que es lo que estaríamos hablando, de cambiar el césped. El campo municipal del Real Oviedo es del ayuntamiento. Y el ayuntamiento se tiene que mojar ahí. Está claro. No me vengas diciendo que no tienen perros, tienen bastantes. Pues no tienen que cobrar un sueldo, porque no, los políticos tienen que no cobrar nada, como antes. Ni un duro tienen que cobrar. Y hacer lo que lleve del ayuntamiento. Es que eso. Otra cosa es esos campos que gastaron esos perros, que tanto se gastó a destiempo, como son los campos de la Pixarra, entiéndelo, y ahora viene el amiguete de turno, pues en este caso el Real Oviedo, y escoge los campos de fútbol para que la Liga del Oviedo, el División de Honor, porque el Oviedo, tú eso no lo sabes, pero te lo digo yo, la cantera del Oviedo, eso hay que hacerla nueva. Si no se desarma todo eso y nuevo, no vale para nada, eso no vale para nada. Eso ya es claro, tú no lo sabes, tú nomás que sabes. Hay que trabajar por el patrimonio, por Oviedo. Una cosa es el Oviedo y otra cosa es Oviedo. Esta temporada nos demostró que la cantera también puede dar frutos, incluso cuando ni siquiera los vendes tú, como nos pasó con Michu, con Mata, con Cazorla. Bueno, todos esos, túmelos yo, desde el principio, de jugadores, ¿no? Yo sé lo que hablo. Y yo quiero que el Oviedo sea el Coyoto sea tanto como el Real Oviedo. Si el Oviedo en sí mirase al Coyoto y mirase al Pumarín y mirase a todo, con la misma manera, no como están haciendo ahora, bueno, el invitado de honor, oye, llama a esto. ¿Para qué cojones quieres llevar al invitado de honor al Covadonga si después de una trampa? El Covadonga, joder, tenga a 19 que son tan viejos como yo ya. Que cambió, el Covadonga, pero un montón. Esto que estás hablando de las invitaciones y tal, yo por lo menos desde el interior del club, como lo que se ve o lo que se intenta hacer es recuperar esa buena sintonía con los equipos de la ciudad y a poder ser con todos los equipos de la región, porque venimos de una situación social dentro del club que era todo menos buena sintonía con el resto de clubes. Y precisamente también entendemos que a partir de ahí
si hay un jugador bueno en el Coyoto o en el Grisú o en el Gurujuán, será mejor que el Oviedo se lleve bien con estos clubes para que puedan venir a nuestro... Si del Oviedo, cadetes, que son cadetes del Oviedo, marchen. Tú fíjatelo, cómo lo ve el jugador que está ahí, que marcha. ¿Tú no viste decir Ernesto, que jugaba ahí en el juvenil del Oviedo, ficha para el Oviedo, juega, pone los 7 partidos, porque no miren para abajo, no miren para nada. Y ahora ya está jugando en el Sporting Atlético, joder. Vino yo ayer a jugar de puta madre, hice un partido pero cojonudo, pero esto es del Oviedo, joder, pero bueno, ¿cómo es esto? O sea, no hay nadie que defienda nada. Ernesto es un jugador que ya tiene 23 años, que ya vino del Mirandés, que tampoco está teniendo continuidad en el Sporting. En el Sporting está jugando siempre. No está jugando todos los partidos. No está jugando todos los partidos. Te digo que no está jugando todos los partidos porque yo es una de las personas, de lo poco que estoy siguiendo ahora mismo de fútbol, que más que ver partidos leo, y es una de las personas que me estoy fijando y que le tengo un seguimiento precisamente por una afinidad, porque fue compañero de colegio de mi hijo, fueron juntos a la escuela, fueron juntos al colegio desde críos y tuvieron mucha relación. Y bueno, es un chaval que bueno, no vamos a estar aquí está ahí, pero si no nos vamos a pegar por un chaval, pero que a los 23 años, si a los 23 años estás en un B y no despuntaste ya, malo. O sea, puede haber casuísticas en las que te salga un chaval que a los 25 tuvo la suerte de despuntar y salir para arriba como Cazorla, pero de eso poco ya. O sea, a los 19 años los chavales tienen que estar jugando en un primer equipo. De esos chavales. Estoy hablando de uno cuando salió del juvenil. El primer año jugó y al siguiente ya lo echaron, ¿vale? Bueno, pero que hace mucho tiempo para acá las dos canteras. Porque las dos canteras, tanto la del Sporting como la del Oviedo, el Sporting tuvo la mejor cantera que hubo en España, o casi de las mejores canteras que hubo en España, con diferencia, junto con la del Madrid y la del Barcelona. Y sin embargo, hubo un momento en que la cantera se vino abajo, porque hubo que vender campos, porque la situación económica de los clubes se vino abajo, porque los temas económicos de los clubes, patrocinios, gastos, inversiones y todo eso, descalabró los clubes. ¿Y qué hubo que hacer? Vender patrimonio y vender activos. Dentro de la venta de patrimonios y de activos, ¿qué se lleva? Se llevan instalaciones y se llevan las joyas que tienes abajo. ¿Qué joyas? Y que su madre, si lo Oviedo no... estáis diciéndome una cosa que no es verdad. Bueno, bien. Oye, Cazorla no era una joya del Oviedo, no fue... Porque lucharon para las turcas. Yo no estoy hablando de si no marcha voluntario para la aventura, nunca hay jugador. Bueno, pero y Adrián Colunga igual, como esos muchos, joder, pero es que la mayoría de la gente que dio Asturias tuvieron que salir de aquí para poder triunfar. El Oviedo tiene que deshacer todo eso. No, el Oviedo lo que tiene que hacer es empezar a cuidar la cantera de otra manera. Llevan 8 años ahí y trabajar la cantera de otra manera, pero que lleva mucho tiempo, que esto no es plantar patatas y que a la semana siguiente den patatas. Bueno, pero no obstante, yo creo que el Oviedo tiene que estar en un proceso, y seguro que está, en redefinir todo lo que tiene. Entonces, una pregunta contundente. ¿Qué podemos esperar de los mexicanos? ¿Qué esperamos? A ver. ¿Qué esperamos? Porque dependiendo de lo que supuestamente nos digan que van a aportar o no van a aportar, habrá que definir un nuevo Oviedo, sí o no. Por lo que hablamos al principio, que al socio ya no podemos pedir más. No se le puede exprimir más. El año que viene no podemos repetir esta experiencia. Entonces, ¿qué espera el Consejo de Administración y yo como socio del Oviedo? ¿Qué puedo esperar de los mexicanos? A ver, también habría que ir un poco al origen o a cómo funciona el grupo Carso de los mexicanos. Vale, ¿no? Ellos por lo que se han hecho famosos dentro del mundo empresarial es por coger empresas que están colgando de un hilo, financieramente muy mal, pero que ven que hay un fondo detrás de esa empresa que puede ser conseguir una buena solvencia de la misma. ¿Estamos hablando de empresas o estamos hablando de clubes? El Oviedo es una sociedad anónima deportiva y aunque todos pensemos que estábamos mejor en la época de los clubes, el Oviedo es una empresa. Pero y es para una empresa con una serie de accionistas más diversificados que nunca. Claro, más diversificados que nunca. Pero ellos tienen un 34% del club y si quieren llegar a acuerdos con el ayuntamiento, por ejemplo... No, pero el ayuntamiento está al lado de todos esos pequeñinos. El ayuntamiento ahora mismo... La política siempre está al lado de la mayoría.
Es decir, la pequeña mayoría, que somos todos nosotros, somos un 42%. Perfecto. Con el 8% del ayuntamiento podríamos tener el control del club. Pero lógicamente, cuando ya te pones en el mundo profesional y ya piensas que no vas a poder exprimir al aficionado otra vez más. Efectivamente, si 42 hay que apartarlo porque no podemos pedir ahora todos mismo, los años. Si tuviéramos una necesidad de liquidez, no deberíamos acudir al pequeño accionista que supone el 42%, deberíamos acudir al accionista de referencia que tiene un 34%. Bien. Yo creo que, para empezar, hay que tener claro que ellos entran aquí poniendo 2 millones de euros, que para ellos no supone ninguna gran cantidad, casi por hacernos un favor. Casi, es como entrar. ¿Y hasta dónde va a llegar el favor? Luego, y ya lo vamos viendo, han venido por aquí Arturo Elías, ha venido el hijo del ingeniero Slim, luego ha venido Gerardo Chávez, un contador que era el director financiero de Pumas y tal. A lo que nos están... Vamos a dejarlo aquí un momento, empezamos después, porque hay que ir a publicidad, ¿vale? Seguimos ahora. Bueno, bien, dejamos ahí un poco por la publicidad. Sigue hablando de los mexicanos, que estaba perfecto lo que estabas diciendo. Sí, aunque yo tengo otra forma de pensar. ¿Qué podemos esperar de los mexicanos, ¿no? Y yo os estaba contando, pues, aparte de que metieron 2 millones de euros, que benditos sean ellos. En un momento dado fue vital, claro. Hemos visto que vinieron por aquí Arturo Elías, vino por aquí el hijo del ingeniero Slim. Estuvo hasta hace 3 semanas por aquí Gerardo Chávez, que fue director financiero de Pumas, mirando hasta el dedillo la situación real, aparte de la que aparezcan los papeles y el devenir de cada día y cómo se está trabajando en las oficinas. Por tanto, lo que nosotros creemos es que ahí hay un interés real en que esto tire para adelante, porque va a ser negocio para los dos, tanto para el Real Oviedo como para el Grupo Carso y su empresa de telefonía y de televisión, y parece que ellos, su gran interés está por ahí, por el tema de la televisión. Pero dependemos, y al menos es la sensación que nosotros tenemos, de lo que pase con la pelotina. O sea, si no entra la pelotina y el año que viene no estamos en segunda división, pues a lo mejor no hay ese interés tan claro en este club o en esta empresa. En cambio, si subimos a segunda división y ven tan cerca el llegar a primera, el poder vender esos derechos de televisión para todo Iberoamérica y para todo el mundo desde sus plataformas, claro, yo lo que espero y deseo es subir y que a partir del año que viene los mexicanos se hagan con nosotros, oye, con gente de aquí, pero se hagan cargo realmente de la situación del club. Ahora mismo seguimos los que empezamos cogiendo esto cuando no lo quería nadie y parece que ahora ya es un caramelo un poco más apetecible. Bueno, pues ojalá que sea muy, muy apetecible el año que viene y que quieran venir y desembarcar de verdad en el club. Yo, como soy siempre contrario de todo, pues yo prefería más que fuese de aquí, de aquello, todo el fútbol. Pero estos mexicanos, no hay nadie que dé un duro, por nada, Ninguno, tú dices claro. Que date un duro, pero quieren 10, claro. No jodas, Vienen aquí a arrugar. Ahora, que en un momento dado al Oviedo le vino de puta madre, eso está claro. Porque aquellos chavales que viven por la calle, todos estos. Y a propósito de esos, tengo yo aquí hoy que vamos a hablar de un amigo mío, el hijo de un amigo mío, Raúl, tienes tú ahí. Sí, tenemos aquí un libro para hacer una presentación de Raúl Castañón. Un buen amigo de mi familia también, con el libro dorsal número 12, y es un libro que respira puro y duro oviedismo, y evidentemente es un libro que todos los oviedistas seguramente en un momento dado leerán, ¿no? Bueno, este niño ya hizo pinitos en la radio Seller y escritor. Sí, es un hombre además muy oviedista y vamos evidentemente... a traer aquí para que lo presente el que hable mejor, pero por descontado que como yo es del Real Oviedo y es el hijo de un amigo mío, pues yo encantado de que eso sea famoso. Nada malo puede salir de ahí, está claro, Geme. Bueno, estábamos con los mexicanos, que empujamos ya o esperamos a llegar, pero vale más empujar primero por si acaso. Claro. Si no, si el año que viene no subimos
se desvanece un poco. No, yo tampoco creo que se desvanezca, pero mi opinión personal es que en el Oviedo, siendo un club de fútbol, y en cualquier empresa, quien debe dirigir la empresa es quien pone los perres. Es mi sensación. O sea, nosotros ahora mismo somos el parche. Somos un consejo de transición, y yo creo que se ha dicho desde el primer momento. Tony lo repite casi a cada intervención que tiene, y no tenemos ninguna vocación de permanencia aquí. Pero volvemos a estar... Por lo tanto, si no tenemos vocación de permanencia y hay un accionista de referencia que tiene el 34%, que además es uno de los grupos financieros más importantes del mundo... Pero Antonio, estamos con las esposas puestas. Claro, es decir, no te dice nada, no sabes qué hacer con la... Porque esta conversación surge exclusivamente por un motivo. Porque dependiendo de lo que quiera hacer esta gente, es lo que harás tú con tu fundamentalmente estamos hablando de cantera. ¿Qué hago con mi cantera? ¿Mi cantera la potencio tal, no sé qué? ¿O esta gente se va a encargar de traer muchos futbolistas que nos van a mandar de allí, claro, que no todos van a acabar en el Manchester, alguno llegará? ¿Qué hacemos ahí, Antonio? No, está claro, y yo creo que eso... Pero ¿hay alguna todos claros, solo que... cuando marchan... Lo que nos ha faltado es tiempo para trabajar también. Lo que tenemos claro es que en la cantera, como bien dice Geme, ahí hay mucho que trabajar y mucho que reestructurar. Pero tampoco me vale que esta cantera no valga para nada, porque... No, para nada. Porque yo hablando con técnicos del propio club, me dicen de algunos jugadores concretos que... Pero atiende una cosa, y ahí tiene que entrar Cárcava también. ¿Tiene sentido tener, en un momento en el que todas las grandes empresas, evidentemente, y todas, las grandes y las pequeñas, todos estamos en un proceso de ahorro de gasto, ¿tiene algún sentido tener un equipo en tercera división? Que alguien trate de explicar cómo, como tú bien dices, voy a tener buenas relaciones con el Coyoto, voy a tener buenas relaciones con el Covadonga, ese es mi equipo de tercera, el Coyoto, el tal... ¿Qué sentido tiene tener un equipo en tercera división? Bueno, y esperemos que el año que viene, y esperemos que el año que viene en segunda B. Para mí me parece fundamental para temas para la formación de tus propios jugadores. Pero ¿tiene sentido? Claro que sí. Es que yo no lo veo. O sea, yo no veo tener un equipo... O sea, yo sigo pegando y patadas al balón de vez en cuando. Y entiendo que un futbolista de segunda B y un futbolista de tercera división... Un buen futbolista de tercera y de segunda división, no creas que hay mucha diferencia. Entonces, que alguien trate de explicar cuánto cuesta el Vetusta. ¿250.000 euros? ¿300.000? Vale, bueno, 250, 300, 200.000. ¿Tiene sentido que mi Vetusta no esté en el Coyoto, no esté en el Covadonga, no esté en el Pumarín, no esté en el San Claudio? Eso es lo que yo llevo diciendo en un momento de ahorro. Ahora, si estás en primera división, entiendo que quieras tener un equipo en segunda o segunda B. Y a un jugador del Coyoto o del Pumarín yo lo puedo subir si tengo una necesidad para que juegue en el primer equipo un día determinado. Haciéndoles cosas con a lo mejor Antonio, no ¿estás subiendo alguno? En los últimos 10 años a lo mejor alguno. no se ha subido a muchos durante esta temporada, pero que yo recuerde, tenemos un partido titular de Trabanco, sí, y otro partido en el que jugó algún minuto él mismo. Y Jairo Cárcava, creo, pero ahí ya igual me estoy pillando los dedos, miramos, que al principio de temporada jugó un par de... Antonio, atiende. Para el portero miramos para el filial. Ese día estaba mejor en casa. Ahora mismo está subiendo Marcos, que es el portero de división. Pero podíamos haber mirado hace 15 días y no traíamos al... ¿Qué hacemos? Y yo... Cárcava, ahí tienes que entrar. Tienes que entrar ahí, Cárcava. No, estamos siendo oviedistas, ojo. Yo quiero poner una serie de puntualizaciones o unas puntualizaciones que difieren un poco en lo que vosotros pensáis, aun siendo tan oviedista como, o considerándome yo tan oviedista como lo podéis ser vosotros, sin desmerecer en nada. No, claro que sí. Estamos viviendo todavía esa pequeña ilusión de la llegada de esos 2 millones de pesetas, de esos 2 millones de euros del Grupo Carso. Yo no, Perdona, yo creo que todo el oviedismo. Todo. Porque de no haber llegado esos 2 millones de euros, no estábamos... El Oviedo no estaba. Sí. Es un punto muy importante. Bien, el Oviedo sí estaba. Bueno, sí estaba, ojo. Ojo, sí. Estaba... El dinero de los accionistas pequeños daba para solventar el problema muy justo, pero daba para solventar... Nos daba para salvar ojo. La causa, de disolución. De liquidación. Pero también hay que ser claros, pero Carlos, hay que ver, totalmente de acuerdo. Que no era lo... Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué quiero tener en el depósito del coche? ¿La gasolina para llegar allí o para poder continuar?
Entonces, como lo que quería era gasolina para poder continuar, lo que ha hecho esa inyección de 2 millones de euros es darnos esa inyección de moral o esa inyección económica para que podamos continuar. Pero esa inyección económica de estos señores, de repente, no son todos los brotes verdes. Eso no soluciona todos los males del Oviedo. El Oviedo tiene un mal endémico desde hace un tiempo y eso no se soluciona. O sea, esto es como el que tiene una verruga y dice, bueno, tengo que quitar la verruga, vale, pero quitando la verruga se me quitaron los problemas. No, tengo la verruga pero me queda una cicatriz y eso tengo que seguir cuidando para que no me vuelva a salir, tengo que mirar cuando se me quite que no haya sangre que me caiga por otros lados y que no vuelvan a hacer. Hay que mimar y mirar por la cantera, evidentemente que hay que mirar y mimar por la cantera. Hay muchos equipos en Asturias que están mirando el fútbol base y que están mirando la cantera y que en ellos el Oviedo, el Sporting, el Madrid y otros equipos vinieron a hacer ventosa para llevárselos. Quizás el Oviedo en estos últimos años haya sido, el Oviedo y el Sporting, haya sido de los equipos que menos se hayan estado fijando en las propias canteras de los clubes asturianos. Y yo lo digo con conocimiento de causa. O sea, yo viví hasta hace un año y poco, yo fui presidente de la Sociedad Deportiva Coyoto. Nosotros teníamos un chaval en cadete, jugando en infantil y en cadete, que lo mandamos a Valdedevas a probar. Y el Madrid vino a vernos aquí, el ojeador del Madrid. Cuando llegó el ojeador del Madrid, que revolucionó medio Coyoto, a partir de eso llegó el del Villarreal, llegó otro señor del Valencia, apareció el Sporting, vino el Oviedo, entonces ya vino todo el mundo. Pero hasta que no llegó el del Madrid nadie se había preocupado del chaval. El chaval está jugando en el Oviedo. Hoy está jugando en el Oviedo. En los juveniles o en los cadetes del Oviedo. No sé si en el cadete A o en el juvenil tenemos que hacer de la cantera un trabajo mucho más a largo plazo que lo que pueda ser lo que estos señores nos aporten ahora. El fútbol no deja de ser una empresa y la empresa lo que quiere son rentabilidades. Y hoy no es el fútbol de aquella época en la que se hacía fútbol por ilusión, hoy es fútbol por rentabilidad. Aquí tanto pones y por tanto que pongo quiero esto multiplicado por no sé cuánto. Y lo estamos viendo en el fútbol inglés. Hay un 42% o un 44% de dueños del Real Oviedo que no quieren rentabilidad. Pero eso es 42%. Muy importante. Pero muy importante. Perdona. Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos una cosa. Rentabilidad seguro que quieren. Esos señores que pusieron... Esos señores que pusieron... Por rentabilidad... Lo que no querrán será reparto de dividendos. Si por rentabilidad tú te refieres a estarlo más arriba deportivamente, eso es lo que quiere. Y el que compró 3 fue más por el cariño, fue más por esa sangre azul que uno siente, por el que el Oviedo no fuese a desaparecer, que por otra cosa. O sea, si lo que se hizo en el Oviedo fue la casuística única en el mundo, y comentábamos antes de comenzar el programa, de repetir. Que no se repite en ningún caso y en ningún complicado. sitio. Y que si se vuelve a repetir, si se tuviese que dar otra situación otra vez en Oviedo, no volvería a darse de la misma manera. Para nada se volvería a dar de la misma manera. ¿Por qué? Porque también estamos viviendo ahora, a medida que van avanzando los meses, situaciones socioeconómicas que también difieren a las anteriores. Y con respecto al tema de lo de las canteras, que conlleva el que si el Oviedo tiene que tener un equipo en tercera o no en tercera, yo estoy totalmente de acuerdo en el que el club, si el club tiene aspiraciones de hacer un buen fútbol base, de tener un equipo en Liga Nacional Juvenil, un equipo en División de Honor, un equipo en división en las primeras ligas de infantiles, de cadetes y de... No, eso ya no. Bien, si tiene esto, tiene que tener un equipo en tercera división que sea... ¿A ti te vale que un cadete gane 14-0 o que gane 13-0? No, por eso lo hay que deshacer. No, para nada. No, Bien. porque yo veo... Tú eso lo sufriste. Yo lo sufrí. Claro. Yo vi 24-0 los críos. Yo tuve que entrar con gominolas al vestuario a que los críos no lloraran para entretenerlos mientras tanto. Bien. Pero no tendremos que ver, porque eso no le pasa solamente lo hace el Oviedo, eso lo hace el Romanón, eso te lo hace el Avilés, eso te lo hacen los equipos que tienen en las categorías de juveniles, de cadetes o de infantiles, equipos arriba, te lo hace el Covadonga A, que te junta en una misma categoría 3 equipos, Covadonga A, el B y el C, y resulta que a los de C, cuando juegan con los de A, le meten 14-0. Y no le meten más porque son los propios de ellos. Está todo mal planificado. Pero sí es cierto que un equipo que tenga aspiraciones a estar en una división de plata y una proyección como el Real Oviedo,
como el Real Oviedo, de ser un equipo de la élite del fútbol español, tiene que tener debajo una estructura esquematizada en distintas categorías que estén dando saltos y que haya jugadores incluso de un Liga Nacional o de un División de Honor que en un momento determinado pueda salir en un partido de Copa con el primer equipo, como hizo Mourinho el otro día, que llevó a un juvenil a un partido de Copa. Si no tienes un tercera que esté bien armado, un equipo, un tercera con gente joven, o sea, no me vale tener un tercera con tíos de 24 años, porque no me sirve. Tiene que ser un tercera con chavales recién cumplidos de la última etapa, los últimos de juveniles, 19, 20 años, que tengan la proyección ya de poder moverse en la élite de los equipos de tercera, que está el tercero, el cuarto, ahora mismo el Vetusta, bien, y que pueda en un momento determinado dar el paso al primer equipo. Cárcava, vuelvo a repetir, me va... Cárcava, de condiciones. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Merece la pena tener un equipo en tercera división teniendo al primero en segunda B, sí o no? ¿Ahorramos el dinero y lo utilizamos en otra cosa? ¿Qué partido sacamos al equipo de segunda B? Cuando fichamos a un portero y no subimos al del... Bueno, eso es una problemática interna de los técnicos del club. Bien. Pero tú, el equipo de tercera, está bien posicionado, tiene jugadores de calidad, tiene jugadores de una edad más o menos explotable. Y si tú tienes el equipo ahora mismo jugando una parte de arriba, está el segundo. Se puede meter o bien en la cabecera o bien en el playoff. ¿Quién te dice que no puedas tirar jugadores de esto? Ahora, que hayamos hecho mal en no haber dado paso a jugadores del segundo equipo antes de fichar jugadores de fuera que, aunque traigan una calidad contrastada, hoy están en el banquillo y no se sabe cuánto nos cuesta. Yo prefiero pagar lo que me cueste el equipo de tercera, que pueden ser 200.000 euros a un año, a traer jugadores de fuera en la época de invierno que me puedan costar esos 300.000 euros y no los explote ni 5 minutos en partidos que puedan ser importantes. Bueno, bien, yo estoy de acuerdo. Eso que dices, voy a contestar yo. Mira, el Oviedo, hoy actual, si Vetusta no necesitaba para nada, primero, porque el Oviedo no es. Pero una vez que el Oviedo, vamos a suponer, este año sube, y en la suerte, lo hace un poco bien, y sube, a partir de ese momento, sí es importante tener un Vetusta. Pero que es importante tener un Vetusta, hay que ser más importante es todavía de hacer un Oviedo grande, hacer que los juveniles vengan para el Oviedo y sean jugadores que mañana pueden ser jugadores. No tener por tener. ¿Tú sabes en qué puesto va el juvenil del Oviedo? ¿El División de Honor? Te lo voy a decir yo, sí. El séptimo. ¿Tú sabes el que juega en la Liga Nacional? Va al Astur, va al otro, va al Covadonga, van todos delante de él. Va el séptimo. El otro día ganaron muy bien al Pontevedra. Claro, un día ganaron, claro. Pero el que vaya séptimo, se están haciendo, o sea, las cosas tienen que ir con una progresión. Desde hace un tiempo a esta parte, el Oviedo quedó totalmente defenestrado desde los equipos alevines. O sea, la cantera del Oviedo no existió, se fue toda al garete porque no se trabajó y porque no se estuvo mirando. Ataulfo, el de la sidrería. De acuerdo, totalmente, el de la confitería Asturias. Sí, lo llamaba perfecto. A ver, vamos a ver. De acuerdo. Pero de un tiempo a esta parte, la cantera se está empezando a mirar, está empezando a trabajarse, está empezando a dar sus frutos, está teniendo chavales. Cárcava, yo tengo un problema de dinero y tengo que ahorrar. Bien, ¿tú consideras que un futbolista con 18 años, de un juvenil, si es un buen juvenil, muy buen juvenil, no puede pasar a englosar una plantilla de segunda B? Oye, claro, no puede. Debía de ser, joder. Y en caso de que tenga una duda, no tengo les buenas relaciones con el Covadonga, con el Astur, con el Pumarín, para poder cederlo. ¿Pero qué hay en tercera división? No puedo. Pero veamos a ver. No puedo. Pero vamos a ver. Mira, no puedo. Es que en ese sentido es por donde deberíamos de haber empezado. Estamos viviendo una situación que viene... Por ahí estamos viviendo una situación ahora que esto viene de muy atrás. O sea, yo te puedo decir que a mí me entregaron jugadores recién cumplidos de juveniles del Liga Nacional y del División de Honor, en el que tenían 700 euros de nómina y tenía representante y venía para que jugase conmigo en preferente, estando yo de presidente en el Coyoto.
O sea, ¿cómo es posible que un jugador en un Liga Nacional o en un División de Honor del Real Oviedo tenga representante y cobre 700 euros al mes? Si no los cobraba el entrenador mío en 2 meses entrenando al equipo en preferente o en tercera división. Ese es el mal endémico que tiene el Oviedo de mucho tiempo. Bueno, no lo tiene el Oviedo. El Oviedo y otros muchos clubes. Lo tiene el fútbol. Bueno, pero vuelves a mirar, tiene el fútbol, claro, pero estamos hablando de lo que nos tiene. Bueno, ahora, te pones a mirar, y con respeto a todos los clubes de tercera, yo hace mucho tiempo que no les sigo y hace mucho tiempo que no voy a los partidos. Pero tú miras, y hoy, cuando un entrenador coge un equipo de tercera división, coge un equipo con un presupuesto y con la misión de más o menos salvarse. Tiene unos presupuestos, están jugando 200, 300, 400 euros, 150, no sé cuánto. Vale. Y ahí no hay jugadores, son jugadores todos que están trabajando, que van a entrenar a las 7 de la tarde, que entrenan 3 días a la semana, o 2, o a lo mejor 4, y que no son jugadores que ya tengan, porque por su edad, vienen todos de vuelta en la mayoría. Bueno, bien, eso lo tenemos que dejar si me aquí. Antes de cerrar este tema, Carlos, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cargarnos el segundo equipo ahora mismo? No, yo lo que trato de explicarte, y yo creo que Geme también va en la misma línea. El ahorro. El Oviedo tiene que ser una selección de los equipos de Oviedo. Tiene que ser y tiene que haber un filtro que no se puede producir con 8 años. Con 8 años no te vale de nada, Antonio, que un equipo le meta al equipo de mi hijo, el Loyola, 14-0. No te vale para nada. Porque además, te voy a decir una cosa. Yo... mira, el jefe de taller que tengo en el taller se llama Armando, estuvo desde los 10 hasta los 18 años en el Oviedo y fue el capitán durante todos esos años del Oviedo, en un Oviedo en el que estaba César, en el que estaba Ibanania, en el que estaba mucha gente que subió arriba. Bueno, seguramente los defensas tenían muy poco trabajo, o sea, en un equipo grande como es el Oviedo, en juveniles no son competitivos. Entonces, evidentemente, lo que se trata, y lo ha defendido el Gemelo, y yo estoy de acuerdo con él, aunque me cuesta estar de acuerdo con él, no oye la regla de la casa, pero me cuesta, pero hay que estar de acuerdo. Trata de establecer un filtro en el cual el Oviedo, y es triste que tenga 3 equipos de cadetes y tal, tendrá que tener uno filtrando todo eso. Y lo que tratamos de decir, ya que un juvenil con 18 años, Cárcava a lo mejor, pues lo puede ver igual, con 18 años puedes ver ya a un chaval la posibilidad de llegar al primer equipo. Es lo que en momento de crisis yo lo entiendo así, porque luego cuando tienes oportunidad de que alguien pegue el salto, como es el portero en este caso, llamaste a otro y al final... Si no, lo jodemos todo. Vamos a ver. Eso todos lo sabemos. Ya sabes que yo fui. Y los equipos cuando empiecen de ellos no tienen jugadores para jugar, alevines. Porque se desmadren solo. No quieren ya jugar. Como jueguen en el Coyote, o jueguen en los Arcos o en el Asturias, se hunden solos. No jueguen en el Oviedo porque está mal planificado. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con el Oviedo de tercera, que nos queden 7 minutos. El Oviedo de segunda. Con estos fichajes que trajo, que no, yo tampoco lo entiendo eso, muy bien, traer jugadores y resulta que no jueguen. A ver si cambió de noche a la mañana esto, ¿cómo yo este rollo? Porque yo los vi jugar. Tengo una opinión muy clara, y dentro del mundo del fútbol parece que hay mucha gente de esta misma opinión. Si tienes un equipo que lo sacas al campo, te gana... Bueno, pues antes de entrar directamente un fichaje que lleva aquí una semana, tendrá que ganarse el puesto. Bueno, y si al fin de semana siguiente... Bueno, vinieron lunes, martes de la semana pasada, llevamos a 3 chavales, a los 4, convocados a Fuenlabrada. En Fuenlabrada debutó Pepe Díaz y Fran Sol. Pepe Díaz jugó 20 minutos, le hicieron un penalti, salió ahí, bueno, oye... Parece que algo demostró. Y Fran Sol tuvo una ocasión de gol, poco más. No nos dio tiempo más. Héctor Simón debutó ayer, casi primer balón que toca, falta y gol. Bueno, pues quiero decir que, lógicamente, estoy convencido de que esos jugadores a final de temporada van a estar jugando, si no todos titulares, van a estar todos entrando en el 11 titular. Y oye, aquí se habló. Ayer ganamos 4-0 casi con el mismo equipo que empezamos la temporada. Yo ayer vi al Oviedo jugar tan mal como los demás partidos.
Ganó porque tiene más fuerza, estaba en Barizal, sí. Después jugaba contra aquellos hermanitas de la caridad, aquellos, con perdón para las hermanitas de la caridad, porque sí que tienen fuerza de verdad, sacar para adelante todo lo que tienen. Y aquellos que vinieron ayer, aquí era como una banda borracha, joder, no me... Y decir, oye, ganó a este, no, es que el gano que no tiene que ganar, pero es que el Oviedo tiene que jugar mejor, incluso el campo estando fatal. Y ya ves que dijimos aquí, el ayuntamiento lo que tiene que hacer ya es ir a trabajar y poner el campo para el domingo que juegue en casa de miedo. Oye, Geme, y una cosa que te voy a decir yo. Estuve viendo ayer la tertulia de la 2 con el amigo Guerrero el árbitro, el juez asistente, ¿no? Rafa Guerrero. A Rafa Guerrero, ¿no? Yo a mí es un tema que no me gusta porque cuando critiques a un compañero... Pero atiende una cosa... el área grande ya no se llama grande, ya se llama área de penalti. Y el área pequeña no se llama área pequeña, y el área de saque, que cambió mucho el fútbol. Cambió mucho, ¿no? No, pero te quiero decir yo... pero te quiero decir yo que hasta dónde puede cambiar... O sea, lleves toda la vida con... lleves toda la vida con el área grande y de repente el área grande no existe. ¿Cambió tanto el fútbol? ¿Qué va? El fútbol no cambia nada. El fútbol dejó de cambiar desde que empezaron los padres a tener que pagar en el fútbol. Bien. Y cuando un prove no puede pagar, pues no paga, y entonces no juega. Y lo que pasa ahora en el fútbol. Los que tengan perres, pues van a los equipos. Oye, mi nieto, ya sabes que lo digo, el de los políticos, ¿no? Para Oviedo, para Sporting, van todos para allá arriba. Y olvídese del pro, el que no tiene un duro, ¿entiendes? De dónde sale, ¿no? No se valoran todos igual. Decía él que, bueno, ya ves que el año en el que los entrenadores van fuera de forma continua y de forma permanente, ¿no? Ayer iba el de Osasuna. Pues tienen que ir, joder. Pero te quiero decir, los expulsan porque... ayer echaron, que es que lo echaron así. Sí, no lo echaron ayer. Pues si lo echan es una injusticia. Yo creo que sí, hombre... ¿no? Al jugador. No, al entrenador no. A Mendilibar. Lo que hicieron los árbitros ayer pero fue bueno, jugar de guardia. Pero a ti te una cosa, el hombre este dice que hay una, no te voy a decir una circular, pero sí que hay un pequeño mandato en el cual se expulsa a la gente del banquillo porque tienen que estar más tranquilos. ¿Tú crees que, o sea, yo no haber jugado nunca al fútbol, porque evidentemente el que suele estar tranquilo y el futbolista, a medida que se va desgastando, va estando mucho más tranquilo. El futbolista está muy nervioso cuando entra a un terreno de juego, 3 días antes, pero en el momento que empieza a sudar, los nervios ahí desaparecen. Y a quien entran, y evidentemente a toda la gente del banquillo y al entrenador el primero. ¿Tú crees que puede estar tranquilo un entrenador? No, es imposible. Conforme ahora ya el fútbol, ahora que estos son... los árbitros ahora son un desastre. ¿Sabes qué? Todos los días se lo vienen y lo dicen esto. Este chaval, unos boleros, si es un profesional que está allí, corre, lucha, pelea, y estará un poco encabronado, joder. Y llega este y ¡pum! ¡Hala, fuera! Echaron a 6 o 8 entrenadores. Estaba pensando ya que a quien echaron fue el del Celta, ¿no? Al del Celta, y a todos. ¿Qué van a hacer? Pero atiende, decía el del Celta una cosa ¿por qué hay tanta controversia ahora con el tema de las manos? Que sí, porque lleva una vergüenza que inventaron allí. Oye, una mano y una mano. Y si no, inventa una cosa, chicos. ¿Cómo se puede echar a un jugador que están partiéndose los cojones allí, luchando por ir por abajo, por una pelota, por eso, y pega así en el hombro, en la mano, y para afuera? Pero, oye, yo ayer, ya sabes que yo ¿cómo se llama el de Oviedo? No, el árbitro, hombre, Muñiz Fernández. Lo ataco bastante. Yo ayer lo vi hacer un partido, cambió todo. Mira, vi un partido, Bilbao Atlético de Madrid, se dieron por arriba y por abajo. ¿Y sabes quién era el árbitro? Muñiz Fernández. Y yo, joder, pero mira este tío cómo cambió, joder, claro, joder, así, joder, déjalos. Cuando llega un momento dado, pues oye, recurres, yo, espera un poco, Moreno, ven acá. Pero mientras tanto fue un partido, señor partido. Pero ¿por qué se estropea? Y yo no entiendo eso. Antonio, ¿por qué se estropea un partido? Como ayer un Osasuna Barcelona en el cual pitas una mano
Sí, que no tiene ninguna falta que y pitas una mano, pitas una expulsión y un penalti, el penalti puede ser y tal, pero ¿por qué el fútbol tiene que expulsar a un fulano cuando da con la mano cuando tienes una pena ya mayor como es un penalti? Yo creo que ya es la pena mayor que puedes pitar a un equipo y un penalti, ¿no? Pero ¿por qué tienes que expulsar al futbolista? La expulsión es lo peor que te puedes encontrar. Un hombre que intenta... Llevan 60 años chupando de la guitarra y no ellos pues nada más que ellos les importa el sobresueldo que hagan en cojonudo, nada más. No inventen nada, ni quieren dar la voz, nadie quiere nada. Igual que lo que hablo yo en el fútbol de abajo de Oviedo, igual. Criterio entre ellos mismos. Claro. Ahí Si te ves un partido en una jugada determinada y a la media hora o a la hora siguiente ves otro partido con una jugada similar y cada uno de los árbitros tiene un concepto diferente del criterio, del rigor, de la decisión a tomar, de todo. Porque sobre todo en las manos. En las manos. Yo vi en la repetición de la segunda tarjeta del jugador de Osasuna y efectivamente le dan la mano. La primera no la vi. Es voluntaria, no es voluntaria, la tiene fuera del cuerpo, no la tiene pegada, evita que el balón vaya a portería. No sé si es una jugada peligrosa de gol porque bueno, es un flash. Pero eso tiene que ser algo que tiene que partir ya de una oficina, de un estamento, de alguien que sea el que dirija la organización arbitral y que marque las pautas, señores. O sea, ustedes tienen que tener claridad, o sea, y ver en qué medida y de qué manera una mano puede ser voluntariosa y una mano no es voluntariosa. O sea, si un hombre cae deslizado y está echándose en el suelo, que la pelota venga a la mano, no es una cosa que adquiera voluntariedad. Fíjate lo que vi ayer yo. Sin embargo, hay otras que ves que el tío sale con la mano así. Independientemente, porque parece ser que no se puede hablar ya de intencionalidad, porque el árbitro no puede juzgar una intencionalidad, supuestamente, porque no sabe la voluntad de la persona que hace, ¿no? Pero bueno, eso es imposible. Tú fíjate eso, ¿no es bastante castigo? Por supuesto. Un penalti. Sí. Penalti y encima dejas un equipo con 10 futbolistas. Bueno, es una broma. Mira lo que vi ayer yo, una falta. Tienen una falta, era un chaval... No, fue el sábado, el partido del sábado. Mira la Costana. Oye, tienen una falta. Bueno, el lenguaje tenía una tarjeta. Va a tirar la falta, no sé qué, mira, tarda un poco, es cierto. Viene el árbitro, ¡pum! Segunda tarjeta, ala, y deja el equipo con 10. Coño, me parece que fue en el Guadalajara, Guadalajara. Eso es que juego contra el Sporting. ¿Dónde juega el Sporting? Murcia. En Murcia. Oye, pero chicos, tarda, pues después metió un minuto más de eso, pero ¿cómo puedes dejar a un árbitro con 10? Hay muchísimas faltas. Dejábamos con 8. Muchísimas faltas que yo creo que están con los rigores totalmente descompensados. Que no están estudiados. En el partido del Madrid-Barcelona de los BES de ayer, en el palo de córner, el chaval aquel del Barcelona, que se levanta, le hace una falta y se levanta, y según se levanta el del Madrid le empuja, y según le empuja, se tira al suelo, hacen unas... pues ya, tarjeta amarilla, tiro fuera. Yo creo que hay faltas y que hay acciones dentro de los partidos de fútbol que son muchísimo más punibles, muchísimo más sancionables con una tarjeta amarilla, y sin embargo esas... Después ves pisotones, pisarse, codazos al propio intento. Ahora suben los brazos así y no hay faltas. Los brazos, ya y luego ayer yo venía primero que tiene que ser primero jugador, escuchando un poco el partido y decía, no es malo, y hablaban de la falta esta, dice, esa falta si en vez de ser Osasuna-Barcelona es en el área del Barcelona, evidentemente no es tarjeta. Esa falta le pasa igual al Madrid con otro equipo y no es penalti. O sea, lo de por la mañana, que a mí me pareció falta de Carballo al portero del Getafe, y después la otra falta, porque entra el Sergio Ramos con los pies por encima de la cabeza del jugador y casi le mete dentro. Es en contra del Madrid con un equipo más endeble, más y sin embargo no se pita. O sea, yo creo que hay unas faltas de rigor total y absoluta. El otro día en un partido del Barcelona hubo una segunda falta que hizo Iniesta que fue merecedora de tarjeta amarilla, y sin embargo, como era Iniesta, como era Barcelona, no se le sacó tarjeta amarilla. Bueno, yo creo que no se mide a todo el mundo tenemos bajo que el mismo rasero. cerrar. Ya, mira, tuvimos aquí
agradecerte a ti, A vosotros, Claro que sí. Antonio, a vosotros, gente. a ver si otro día vienes. Bueno, de paso, vamos a mandar ahí recuerdos a A Sabino. ¿O a quién? Sabino. Ya quedó aquí venir el Sabino la semana que viene, no, a mi sobrino, a Pedro Sánchez. A Pedro Paulino. Que, claro otro sí. que está Claro que contigo, sí, sí. Claro que sí. Y después voy a decir una cosa que va a empezar a ocurrir aquí. Íbamos a hablar un poco de fútbol de tercera, ya que estuvimos aquí hablando en tercera. Va a haber un niño que va a venir y va a hacer un programa de la tercera división del fútbol. Y se hablará de juvenil y hacer cosas. Eso sí que va a ser bueno para ver si se mejora un poco el fútbol. De abajo, hay que mejorarlo. El fútbol de abajo es que nadie va a echar una mano, nadie. Y ya sabes que siempre lo digo, no hay ningún periódico que hable un poco de aquellos. Recuerdo yo aquel Pepete y a todos eran tan buenos, ponían un cachín de los jugadores y prestaba cualquier niño, ahora pone un poco. Entonces hay que a ver si tenemos suerte y van para arriba. Vamos a empezar la semana que viene para que empiecen aquí. Y al mismo tiempo voy a mandar ahí un saludo para mi amigo Henry Felgueroso. No sé si está enfadado conmigo. No, creo que no, conmigo no. Y todos los que vienen aquí, nada más que se enfada un poco pues cuando vino el Gemelo, que no quiere el Gemelo no quiere que el Sporting suba. Oye, cada cual dice lo que quiera. Yo no soy de eso. Yo siempre estoy a favor del Sporting cuando digo, oye, yo quiero que no va a subir, Jaime, que no sube el Sporting, no sube. Porque el hombre sí está haciéndolo fatal. Nunca un equipo va a subir con 3 arriba. Si tiene los 3 mejores del mundo, subirás. Pero si no, como el Sporting, si no baja, conforme siga ese haciendo esas cosas, abajo. ¿Vale? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Carlenos. Bueno, a ver si vamos a Lobato algún día. Bueno, no, ya cerró, qué jona. Es verdad que tenemos que ir a Lobato, tenemos que ir a la Buenaventura, a Mateo, a Astur, que son los que cooperen, a la Costana, joder. Aquí nada, montones, A ver, cuando vas tú, coges a la flota tuya. Oye, no, tú ya fuiste a Lobato, ya fuiste el otro día a Lobato, que lo sé yo. Sabes todo. Pero bueno, oye, vos lo merecéis todo. Claro. Por descontado que lo merecéis, porque lo que estáis haciendo este año por el olvido es una cosa que está. Los equipos grandes tienen que ir por los sitios grandes y Lobato es extraordinario. Cholo, lo claro máximo. Sí. Voy a traer a Juan, a venir aquí, va a comer. Bueno, salud para todos. Cárcava, gracias. Gracias, Carlenos. Gracias. Gracias. Jares, salud para todos. Gracias.